Buenas, ¿cómo andan? Espero que estén muy bien. Vamos a arrancar un tema, pero interesantísimo, sí que fue de alguna manera trabajado por distintas disciplinas, que es la caza de brujas como fenómeno. Tanto la historia, la abogacía, la psiquiatría y la psicología han metido mano en esta lata. Obviamente, cada ciencia, cada disciplina con sus interpretaciones. Vamos a ver un poquito cómo podemos estructurar esto. Bueno, la caza de brujas como fenómeno tiene varios puntos a considerar. Por un lado, es un fenómeno estrictamente europeo, es decir, no pasó en otros lugares del mundo, no hubo caza de brujas en América, no hay documentos, por ejemplo, que hablen al respecto. En la casa de brujas, lo primero que tenemos que decir es que la figura del demonio es central, es decir, es el padre del aquelarre, ¿sí? Concepto que por ahí un poco vamos a empezar a deslizar y a trabajar. Por otro lado, se habla de que alrededor de 50.000 a 100.000 personas fueron condenadas en todo lo que es Europa. Por otro lado, también se habla de que el 70% de esas condenas fueron a mujeres. Todo esto avalado por los documentos históricos. Por otro lado, tenemos que decir que la cacería judicial, su punto más álgido y más fuerte, tuvo lugar entre los siglos XV y los siglos XVII. Ahí es donde se lleva a cabo con fuerza. Bueno, avanzamos un poquito más. Las interpretaciones son desde dos lugares, desde dos perspectivas, para poder simplificarla, ¿no? En este power, en esta presentación que yo armé, son dos, ¿sí? Por un lado, el racionalismo tuvo muchísimo tiempo de alguna manera la versión hegemónica de la Casa de Brujas, como aquel dispositivo orquestado de alguna manera desde la Iglesia como dispositivo teológico, que lo que hacía era utilizar el aparato eclesiástico para combatir la disidencia religiosa. Es decir, que desde arriba, desde las esferas clericales, se aplicaba en los distintos lugares, cazando y demonizando personas que de alguna manera iban en contra de la fe cristiana. No vamos a decir apostólica romana porque en realidad la casa de brujas también estuvo presente en la iglesia luterana, ¿sí? Bien, por otro lado, la visión que es contraria a esto habla de un fenómeno que está arraigado en las comunidades campesinas, en las comunidades de base, que es un fenómeno colectivo que funciona en paralelo al aparato estatal y que de alguna manera esas creencias son las que van armando la figura del demonio, la figura de la bruja, etcétera. Y que es a través de las comunidades campesinas que la iglesia empieza de alguna manera a sistematizar el dispositivo teológico que demoniza de alguna manera, ¿sí? Esto es interesante porque son dos visiones completamente opuestas, ¿no? Desde arriba, desde abajo, traen un poco a generar un contrapunto, ¿no? La historiografía actual, a través de los distintos documentos, está, si se quiere, más de acuerdo con el punto número 2, ¿sí? Las tesis que yo he leído, siempre hablando de artículos académicos reconocidos, digamos, publicados en universidades, he leído en español y también en inglés, la mayoría de las tesis están en este lugar número 2, ¿no? Como un fenómeno colectivo arraigado en las comunidades campesinas que va armando la figura de la bruja, va armando la figura del demonio, del aquelarre, y ahí es como se va sistematizando de a poquito lo que después va a ser un dispositivo que utiliza la iglesia, o mejor dicho, lo fuerte, digamos, de pensar que se trata de un fenómeno de las propias comunidades es de alguna manera ir a lo fáctico, ¿no? ¿Qué es lo que se está relatando o teatralizando en esos encuentros? Y por un lado, algunos dicen cuando investigas, bueno, son los cultos paganos,
otros dicen son alguna supervivencia del culto a Mitra, otros dicen también son prácticas paralelas, ¿sí? Vinculadas con la tierra, vinculadas con la naturaleza, vinculadas con los dioses en algunos casos. Cuando Freud entra en la discusión, porque es un fenómeno que trabajó hasta el hartazgo, la investigación, digamos, de Freud, de alguna manera que nunca termina de concluir y publicar, decía algo así como se trata de un fenómeno de insanía colectiva, que es hoy en día la tesis que está erradicada, ¿no? Porque es imposible pensar que distintas comunidades a lo largo de toda Europa sufrieran a la vez un delirio colectivo acerca de una bruja satánica, ¿no? Entonces, de alguna manera, la mayoría termina como yendo a esto de, bueno, algo sucede en el imaginario colectivo de las comunidades que se empieza a despertar en esta época y que relata situaciones que para las comunidades son importantes y que por eso se busca en el afuera un chivo expiatorio, ¿no? De decir, bueno, señalar hay una bruja que está generando que mis cosechas no crezcan como corresponde, hay un vecino que me echó un mal de ojo a mis animales, de alguna manera son cuestiones muy, pero muy arraigadas en cómo vivía, ¿sí? esa comunidad. Cuando uno lee las acusaciones, te encontrás con este tipo de relatos, ¿no? La cosecha no se arruinó, vino una helada muy grande, mi siembra no da los frutos que tiene que dar, etcétera. Corto un poquito porque ladra el perro, ¿sí? Por otro lado, es muy difícil creer que una construcción que es puramente discursiva, diseñada por los demonólogos, inquisidores, teólogos, ¿no? pueda actuar tan fuerte en la sociedad y generar la matanza de tantas personas sin tener raíces fácticas. Entonces, lo que empiezan a decir los estudiosos y lo que sostiene la historiografía actual es la existencia de la bruja satánica. En un punto existía, porque tenía una base real para las comunidades. Y acá empezamos a derribar algunos mitos, ¿no? ¿Dónde fue más fuerte el fenómeno de la casa de brujas? Insisto, siempre hablando del fenómeno de la casa de brujas y no la brujería o la magia o la creencia en esto, ¿sí? Hablamos de un fenómeno brutal de exterminio de personas, a eso nos referimos, ¿sí? Lo más intenso es la zona alpina, Dinamarca, Alemania, Suiza, Alemania principalmente. Esto no se mide solo en el número de persecuciones, sino también en la brutalidad de los castigos que incluían la pena de muerte. Mientras otras regiones, por ejemplo, como la región de Italia, ¿sí? Francia, suelen ser de alguna manera regiones en las cuales las ejecuciones eran menores. Por ahí los castigos que imperaban era el destierro o era la confiscación de los bienes de la persona, ¿sí? Mientras que en Alemania, y esto tiene una explicación, ahora vamos a empezar a ver cuál es, esto es lo interesante del video, así que quédense, es eso, ¿no? Es el lugar de mayor matanza, los cantones suizos y Alemania. Obviamente hay algo también muy relacionado, ¿no? Si uno quiere sumar también a Dinamarca y Noruega, hay algo muy relacionado con lo climático. Yo he leído varias tesis respecto a esto. Leí una tesis interesante que hablaba sobre la zona noruega, la tengo en inglés, si a alguien le interesa lo tengo en PDF, que hablaba sobre la bruja, como la bruja de las heladas, ¿no? Que claro, es una zona como muy hostil, lo es el día de hoy por su latitud, imagínense, ¿no? En ese momento, donde poder hacer frente a lo climático en ese entonces era mucho más difícil que hoy en día con la tecnología que hay. Entonces había como mucho miedo al tema de las heladas y se hablaba como de una bruja del granizo, alguien que de alguna manera iba contra las cosechas, ¿no? Era muy fuerte en esa zona, en las comunidades campesinas de esa zona. Esto es interesante porque si bien no hay por ahí algunas tesis que vinculen exclusivamente lo climático a la existencia de esta figura, sí lo recrudece. Es decir, las condiciones de las comunidades, me parece a mí, ¿no? Yo estoy también como generando un poco algunas interpretaciones de las tesis que leí,
pero un poco la cosa es, lo climático termina recrudeciendo el miedo que nos genera quedarnos sin nuestro sustento, porque estos pueblos principalmente eran agrícolas, ¿no? Y si se quiere, agrícolas ganaderos para su propio abastecimiento y también para generar trueque, ¿sí? O algún tipo de comercio de productos. Así que era fundamental lo que se podía obtener de las cosechas. Bien, claramente siempre en todas las fuentes que tomemos, la zona germana, lo que hoy es Alemania, es la zona por excelencia, ¿sí? La zona que está en rojo con las matanzas. Tengamos en cuenta que los números son números estimativos y tengamos en cuenta que las fuentes, esto es interesante también decírselos, cuando yo hablo de fuentes, estamos hablando de principalmente procesos judiciales y relatos. La realidad es que para esta época se documentaba, ya estamos hablando de documentos escritos, que incluso hasta podían explicar todo el proceso de la Inquisición, donde están las preguntas de los inquisidores y las respuestas de las acusadas o acusados. De esa manera, los historiadores, los sociólogos, los psiquiatras o los abogados, incluso que han hecho su tesis con estos temas, utilizan, digamos, esos juicios para poder hablar de su sustento, ¿no? Es lo que uno utiliza como fuente. Así que ahí está un punto importante que tengo para transmitirles. Por otro lado, los relatos, ¿no? Que pueden ser de historias que se han escrito o de historia oral que han quedado, también son válidos y se toman. Bueno, eso por un lado, porque vamos a guardar la frutilla del postre para el final. A ver, ¿cuál es la tipología de la bruja? ¿Cuáles son sus características? En principio hemos dicho que la relación con el diablo es primordial. Si hay algo que hace la bruja es instruirse, ¿no? Con el demonio. En este caso, en esta imagen, en esta pintura, está caracterizado como un fauno. ¿Por qué? Porque el demonio toma características del dios Pan. Yo di seminarios respecto a esto, ahora lo vamos a pasar, ¿sí? De alguna manera, el jefe de la que Larre es el demonio, instruye, tienta, no puede producir fenómenos en el universo material, es decir, no puede generar algo en los seres humanos o en la cosecha, pero sí incita a los seres humanos de alguna manera a que lo hagan por él. Esto es la creencia que se tenía en su mayor medida, ¿sí? Algunos sí creen que el demonio puede tomar una forma, si se quiere, antropomórfica y aparecer en el mundo corpóreo, pero no son los relatos más comunes, ¿sí? Eh, Se habla también de los incubos y sucubos, que son eh, seres demoníacos, espíritus demoníacos, que incluso pueden fecundar con su semen a una mujer y de ahí pueden hacer un engendro. Esto es una creencia muy arraigada, que incluso hasta el día de hoy se sigue escuchando y que los psiquiatras han analizado esto largo y tendido. No me voy a detener, es un tema interesante, si alguno conoce también lo puede aportar. Fíjense lo que dice Tomás Aquino, ¿no? En Suma Teológica, que es su obra magna. Pero aún suponiendo que alguna vez nazcan hombres de una unión habida con los demonios, no son engendrados por un principio vital del demonio o por el cuerpo que lleva unido, sino que ha sido tomado de algún hombre para tal objetivo. Esto es lo que sucedería, por ejemplo, si el demonio se hace sucubo ante el hombre o incubo ante la mujer, ya que también toman las semillas de algunas cosas para engendrar cosas distintas. Como dice Agustín de Trim. En este caso, el hijo que nace no es hijo del demonio, sino hijo del hombre del que tomó el ser. Esto lo dice Suma Teológica Tomás de Aquino, no significa que esto sea la verdad revelada en la época. Estamos leyendo lo que dice Tomás de Aquino al respecto. Ustedes después, cuando les interese algo, investiguenlo. Yo Suma Teológica es un texto que leí bastante y por partes, muy complejo de leer, pero lo recomiendo. Bueno, seguimos un poquito más. Cuando empezamos a mirar un poco cuáles son las acusaciones más frecuentes en los juicios, nos encontramos en el análisis de estas fuentes que ya les mencioné. Las acusaciones rara vez provienen de crímenes aislados, la hechicería siempre, siempre estaba combinada con alguna cosa más, o con el robo, o con el crimen, o con la sodomía, o en algunos casos con esto de la falta de ganado.
son comunes los juicios donde a una persona se la juzga por 2 o 3 delitos, lo cual hace que sea muy, pero muy difícil, de alguna manera, zafar, ¿no?, de la pena que a uno se le va a imponer. Ahora vamos a ver las penas típicas, les voy a contar un poquito más de eso. Como penas teníamos el destierro, la confiscación, siempre el destierro y la confiscación van juntas, las torturas. A veces algunas personas podían llegar a salir vivas de eso, pero en la mayoría de los casos era muy difícil cuando uno entraba en ese tribunal inquisidor salir con vida, ¿sí? Porque las torturas de alguna manera hacían confesar hasta lo que no habías hecho. ¿Me explico? Por otro lado, también estaba el ahorcamiento, la pira, ¿sí?, que es lo que se llama la hoguera, donde ponían a varias personas en distintas direcciones, iban armando como una pira y ponían varias. Y lo que era menos común, era raro, que es la muerte por piedras, ¿sí? Y la otra muerte que tampoco era tan común es el hachazo. Por lo general, cuando uno era desgollado, era a través de la horca y no del hachazo. Eso es lo que muestran las fuentes. A ver, mitos que estamos derribando. Por un lado, el origen de la persecución proviene de las mismas comunidades de base que en determinadas circunstancias generaban acusaciones, ¿no? Como esto de mi vecino me hizo un hechizo y mis 2 cabras no están más en el corral, ¿sí? Y es a pedido de las mismas comunidades que se hacen los interrogatorios. Acá tiramos un montón de mitos respecto a esto, ¿no? Años de esta creencia de que la iglesia mala fue, y con esto no estamos diciendo que la iglesia es buena, ojo, que no se malinterprete, pero no, como que la iglesia perversa y malvada fue a las distintas regiones a justiciar gente. Las pruebas nos dicen lo contrario, es al revés, es la gente llamando a los inquisidores, ¿sí? Al menos al principio estamos hablando. Las autoridades urbanas buscan tomar el control de los juicios una vez que la práctica está establecida y no al revés. Esto es lo que terminan diciendo los documentos, ¿no? El análisis de los documentos. A través de distintos casos, acá yo cito uno, porque nada, cuando armé este dispositivo digital tenía muy fresco el caso de Lucerna en Suiza. Se ve, digamos, como en las épocas de malas cosechas la gente señalaba gente. ¿Sí? Iban y señalaban a su vecino. ¿Por qué? Porque hacía frío, porque la cosecha se echó a perder, los animales se murieron de frío. Es decir, en los momentos de mayor crudeza climática, los juicios crecen. La caza de brujas entonces es un fenómeno que involucra, ¿no?, lo secular y no solamente lo puramente teológico. No es la creencia en que la brujería es algo que está en contra de Dios. Involucra otras cuestiones de las comunidades base, ¿sí? Porque rara vez se los acusa de saberes ancestrales, astrológicos, etcétera. Por lo general se los acusan de esto que yo les digo, ¿no? Mi cosecha se arruinó, mis cabras desaparecieron. Eso es lo interesante, ¿no? A mí me parece, genial haber descubierto esto a lo largo del tiempo. Y después vamos a sacar el segundo mito, que este es re fuerte, eh, y vamos a entender por qué en la zona de Germania es más fuerte. Se encuentra mayor severidad en la zona alpina, lo hemos dicho recién hace un rato y lo acabo de repetir, que en otros lugares, en la península itálica, que en Francia, etcétera, ¿no? Es más fuerte en la zona alpina y germana, y principalmente germana, vamos a decir. ¿Por qué? La pregunta es ¿por qué es tan fuerte ahí? ¿Por qué vemos que la gente es asesinada en esas zonas? Bueno, la brujería era tratada por la Inquisición romana y los juicios inquisitoriales combinaban a las autoridades teologales y laicas, mientras que en la región dinamarquesa, en la región germana, los tribunales se llevaron a cabo estrictamente por laicos. Ahí tenemos como una diferencia. En 1536, cuando los daneses y alemanes rompen con la Iglesia romana, convirtiéndose al luteranismo a través de la Reforma, reorganizan la sociedad. Y las tierras que pertenecían a la Iglesia pasaron a ser de la corona.
los asuntos judiciales que antes tenían incumbencia, que eran de la iglesia, como el adulterio, la sodomía, la persecución, la hechicería, pasaron a cortes seculares, a cortes laicas, ¿sí? Esto es re importante, porque quiere decir que en la zona que atraviesa la reforma hay un fenómeno completamente distinto a las zonas donde está instalada el cristianismo apostólico romano. Interesante eso, porque nos va a explicar un poco lo que yo quiero que ustedes ya empiecen a deducir. La reforma tiene un fuerte acento en no adorar a los santos, no adorar a los ángeles, ¿sí? Es pura y exclusivamente una comunión con Dios y su Hijo, que es Cristo. De manera que cualquier cosa que sea idolatría, la reforma lo castigaba. Entonces, lo que empiezan a ver los estudiosos de este tema es que hay un tratamiento más severo en el caso danés o en la zona germana en general, ya que la condena a la hechicería era de alguna manera mucho más fuerte que la condena que podía dar el cristianismo apostólico romano, ¿no? Donde estaba la aceptación por ahí más mágica de los ángeles, ¿sí? Por decirles algo, ¿no? Era como mucho más amplio. Por otro lado, las prácticas propias del catolicismo, en particular, como les digo, ¿no? Todo lo que tiene que ver con la idolatría, que incluye también no solo a los ángeles, sino también a la adoración de santos, era considerado como brujería adorar a los santos. De manera que las zonas germanas tuvieron mucho más que condenar. Esto es lo loco y lo fuerte, ¿no? Uno suele creer que la iglesia romana es la que lleva a cabo estas prácticas, pero en realidad vemos que es mucho más fuerte en las zonas que habían pasado por el fenómeno de la reforma. Las fuentes históricas además demuestran que la brujería en Italia, el castigo más severo era el exilio, mientras que los castigos que implicaban los tribunales laicos daneses y germanos, la tortura era, pero el común denominador, ¿sí? Bueno, acá se ve un poco algunas imágenes. Fíjense. Otra tesis que leí dice algo re interesante, que estudia un pueblo de Italia. Dice que en Italia era muy común la magia del amor, que la gente hacía hechizos amorosos por las relaciones fuera del matrimonio, hacían curas a enfermedades, rituales, mientras que en Dinamarca, o sea, la magia que hacían las brujas está muy relacionada con la vida cotidiana, que era lo que yo les vengo repitiendo, ¿no? Las cosechas, la elaboración de productos, la fertilidad, el nacimiento de niños y obviamente las cuestiones climáticas, ¿no? Cuando uno dice cosecha entra en lo que decíamos antes, las cuestiones climáticas. De alguna manera el estudio comparativo da fuerza a los historiadores que empiezan a trabajar los temas, ¿no? Creo que da para mucho, yo tengo bibliografía bastante, eh, mucha en inglés, me parece que podemos hacer un segundo video, pero dejen un poco en los comentarios también. Acá pongo un poco lo que leí, mínimamente, porque la verdad que leí mucho más que esto que está acá, pero bueno, principalmente como para armar un poco, me parece fundamental esta Laura Stokes con Demons of Urban Reform, que ella trabaja, digamos, el caso de la zona alpina. Stuart Clark es un clásico, Thinking with Demons, un clásico. Todo lo de Fabián Campagnes también lo más. Y bueno, nada, un poco sistematizar, ¿sí? Bueno, como siempre, los espero en mi Instagram y nos vemos la próxima.